Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, conectando voces, datos y experiencias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pulso con Alejandra Patrone, un espacio donde analizamos los distintos tipos de violencia que afectan y atraviesan a nuestras sociedades en América Latina y el Caribe, con datos, investigaciones, voces expertas y los propios protagonistas. Hoy ponemos el foco en una realidad que preocupa mucho a nuestra región y es la violencia, los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas en México, un fenómeno que sigue generando alarma entre organizaciones de derechos humanos. Para entender qué está pasando y las respuestas del Estado ante este flagelo, hoy vamos a conversar con la maestra mexicana Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva en México de Amnistía Internacional. Edith, bienvenida a Pulso, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. No, muchas gracias a ustedes, gracias Alejandra y bueno, a toda la audiencia, por supuesto, por estar interesadas en la problemática de la violencia contra las mujeres en México. Edith, estamos en un mes muy especial, marzo, ya se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres. México registra cifras alarmantes de violencia contra las mujeres, esto desde hace años. Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, quería consultarte cómo ven esta situación si estamos ante una crisis estructural de derechos humanos. Sí, bueno, desafortunadamente, como bien señalas, México viene registrando unas cifras absolutamente alarmantes, primero de violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, es decir, me refiero a las violencias que vivimos las mujeres en los espacios públicos, en el transporte, el acoso callejero, la violencia que se vive en las familias. Y por supuesto que una de las cifras más alarmantes es el de la cantidad de mujeres que son asesinadas en México, ¿no? Desde el año, por lo menos desde los años 90, el mundo ha venido observando cómo en México las mujeres son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. Probablemente desde el momento en que las familias de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, cuando ni siquiera existía el concepto de feminicidio, empezaron a denunciar, por un lado, los asesinatos de mujeres y por otro lado, que me parece que es lo otro muy alarmante en el país, las deficiencias que se cometen en las investigaciones de estos feminicidios que derivan en absoluta impunidad, Alejandra. Entonces, sí, desafortunadamente debo decir que los feminicidios y la violencia contra las mujeres en México se inscribe en un marco mayor de procesos de violencias y violaciones a derechos humanos que ya ni siquiera sé si son una parte de una crisis, porque una crisis es un momento, un periodo, una coyuntura. Y bueno, Amnistía Internacional va a cumplir este año 55 años en México y a lo largo de estas 5 décadas hemos venido observando cómo estas violaciones a derechos humanos no solamente se mantienen, sino que en algunos casos se incrementan. De manera que ya hablamos como de una situación estructural, no por eso quiere decir que deba ser así para siempre, pero sí que los factores que originan tanto las violencias contra las mujeres como la impunidad, insisto, son factores de carácter estructural que están muy arraigados en las instituciones mexicanas. Las deficiencias están muy arraigadas en las instituciones mexicanas. Edith, los feminicidios suelen ser la parte más extrema de las violencias contra las mujeres. Repasaba algunas cifras de México y se hablaba de solo en enero, por ejemplo, de este año, 128 asesinatos de mujeres, 5 niñas, ahí en esa cifra. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las principales causas de esta violencia tan extrema hacia las mujeres y niñas? Bueno, a ver, yo creo que suceden varias cosas y tal vez lo podemos dividir. Por un lado, están los asesinatos de mujeres en sí mismos, que la cifra sigue siendo alarmante y aunque ha venido disminuyendo levemente en los últimos años y por supuesto que eso es, digamos, de celebrarse, sin embargo, la cifra sigue siendo muy alta, 128 mujeres en un mes. Estamos hablando pues de una cifra muy alta de mujeres que son asesinadas cada día, ¿no? Y esto se da, yo diría, por varias razones. Una de ellas es que el Estado mexicano no tiene una política de prevención de las violencias contra las mujeres
y particularmente no hay una política de prevención de los feminicidios. Y esto es gravísimo porque la enorme mayoría de las mujeres que son víctimas de feminicidio o asesinato son mujeres que han acudido a alguna institución a solicitar algún servicio de atención o de ayuda. Y por lo tanto el Estado mexicano es muy ineficiente en la protección y el seguimiento a esas mujeres. Hay en este país una gran cantidad, una legislación bastante robusta y esa legislación mandata la creación de instituciones, pero esas instituciones yo digo que son como un cascarón hueco. Es decir, no son instituciones que tengan recursos, personal especializado, equipamiento para poder proteger y dar seguimiento a las mujeres que son víctimas de violencia y por eso es que muchas de las víctimas de violencia familiar que denuncian o que piden algún servicio no terminan siendo protegidas por el Estado mexicano. Y es por eso que decimos junto con digamos, junto con el movimiento feminista, los feminicidios son crímenes de Estado, es decir, aquí hay una responsabilidad del Estado mexicano cuando se cometen feminicidios. El segundo elemento que me parece fundamental es que además de que no hay una política de prevención, hay una muy mala política de investigación de los feminicidios cuando ya se cometen. Es decir, en México la política de atención a la violencia contra las mujeres está concentrada justamente en la atención, en los servicios que se dan en la atención psicológica, en algunos casos legal, asesoría jurídica, pero tampoco hay una buena investigación de los delitos. Y esto lo que implica es que la enorme mayoría de los feminicidios quedan impunes, porque las fiscalías que son las instituciones de procurar, digamos, a cargo de la investigación de los delitos en México, aunque la enorme mayoría de las entidades federativas en el país tiene fiscalías especializadas en feminicidios, estas fiscalías son también muy débiles. No tienen, hay una gran cantidad de protocolos, lineamientos, normativa que son de poco conocimiento del personal. El personal además no tiene recursos, no tiene equipamiento y entonces la enorme mayoría de las investigaciones no se realizan e incluso no llegan a judicializarse, es decir, no llegan a pasar a los tribunales. Y entonces el mensaje que se da para quienes cometen los feminicidios es que no va a pasar nada, porque no hay sentencias. Y esto, Alejandro, desafortunadamente en Amnistía Internacional lo hemos podido corroborar en dos informes que tienen 20 años de diferencia. En 2003, Amnistía Internacional publicó un informe que se llama Muertes Intolerables, que habla justamente de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Y en 2021 hicimos otro informe que se llama Juicio a la Justicia, que habla de las deficiencias que se cometen en las investigaciones de feminicidios en el Estado de México. Y con casi 20 años de diferencia encontramos las mismas deficiencias, incluso agravadas. Y digo incluso agravadas, Alejandra, porque durante esos 20 años se crearon una gran cantidad de instituciones gracias a la lucha de las familias, se creó toda una legislación y sin embargo se siguen cometiendo las mismas deficiencias con un número, un volumen muchísimo mayor de feminicidios. Entonces, además ahora tenemos fiscalías que están totalmente sobrepasadas. Esa ineficiencia del Estado y de la justicia a la hora de investigar son los que fomentan la impunidad. ¿Cómo afecta esto a las familias de las víctimas? Bueno, de diversas formas. En primer lugar, hay que recordar que las familias de las víctimas de feminicidio, lo primero que quedan es totalmente en el desamparo, porque además deben asumir en muchos casos el cuidado, por ejemplo, de hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Deben asumir todo el trauma y el duelo prácticamente solas, sin ningún apoyo o muy poco apoyo del Estado y además deben asumir la lucha para que se puedan investigar los feminicidios, ¿no? Entonces, son tres elementos que derivan en que las familias también sean víctimas de violencia institucional, es decir, no solamente son, como en algunas ocasiones se señala, víctimas indirectas, sino que ellas mismas son víctimas de la violencia institucional. Nosotros justamente en este informe que se llama Juicio a la Justicia,
detallamos todas las formas de violencia que viven las familiares, especialmente las mamás, las hijas o las hermanas de las víctimas de feminicidio, que pasan desde violencia económica. Ellas deben invertir. Y me refiero a invertir desde las fotocopias cuando sus hijas desaparecen o sus hermanas para poder hacer las publicaciones, todos los traslados, todo lo que implican las diligencias judiciales que ellas deben hacer. Además, viven también una serie de violencias en su integridad física, viven amenazas y ataques tanto de quienes pudieron haber cometido el feminicidio como de los agentes del Estado. Y además viven algunas formas también de violencia sexual, algunas de ellas lo han señalado. Y esto, Alejandra, un poco para que el público lo dimensione, no es cosa de 1 o 2 años, es cosa a veces de más de 20 años. Es decir, la cantidad de tiempo que invierten estas familias, sobre todo las mujeres, en luchar por la justicia, las termina desgastando de una manera terrible porque la impunidad digamos, se prolonga muchísimo tiempo. Nosotras te puedo contar que hemos acompañado, por ejemplo, el caso de Carla Pontigo en San Luis Potosí, que este año se cumplen 14 años del feminicidio de Carla y ni siquiera se ha abierto una investigación por feminicidio. La mamá de Carla, la señora Esperanza, tiene 14 años luchando para que se haga justicia para su hija y ni siquiera hay una investigación abierta por feminicidio. En los casos que hemos acompañado también en el Estado de México, por ejemplo, el caso de Nadia Mociño, su madre, María Antonia, tiene más de 25 años de estar luchando por justicia para su hija. Imaginémonos lo que esto implica en términos de tiempo, de recursos, de dinero, de desgaste emocional y de no poder elaborar el duelo. Hay otro fenómeno que preocupa mucho en México, que es la desaparición de mujeres y niñas. Datos indican que más de la mitad, el 55% casi, son menores de 19 años. ¿Qué está pasando con ese delito? Bueno, en el caso de la desaparición, yo diría que hay digamos, como perspectivas de las que se puede enfocar desde la mirada de género. Por un lado está justamente el incremento de la desaparición de mujeres. En México, la mayoría de las personas que desaparecen son hombres, pero estamos viendo, particularmente en los últimos 5 años, un incremento en la desaparición de mujeres y, como bien señalas, particularmente de la desaparición de niñas y adolescentes, es decir, de infancias y adolescencias. Y este es un elemento que no está siendo adecuadamente atendido por el Estado, porque en este país a las personas no las busca el Estado, las buscan sus propias familias. Y ese es el otro elemento. La enorme mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas en México son mujeres. Son madres, hijas, esposas, hermanas, como ha sido históricamente en nuestra región, son las mujeres quienes están buscando a personas desaparecidas, pero en el caso de México hay que recordar que estamos hablando de más de 133.000 personas desaparecidas que están siendo buscadas por estas mujeres literalmente, es decir, estas mujeres entran a centros penitenciarios, cavan fosas, hacen búsquedas en campo porque el Estado no busca a las personas desaparecidas. Entonces, además de que están desapareciendo cada vez más mujeres y niñas, además de eso, las mujeres son quienes buscan a las personas desaparecidas y son mujeres que están siendo colocadas en un altísimo riesgo. México es un país en donde las personas que buscan a familiares desaparecidos están en riesgo de asesinato, de ataques, de amenazas, de desplazamiento forzado y las personas que son en su mayoría mujeres no tienen protección del Estado tampoco en la labor de búsqueda. ¿Por qué el Estado no toma conciencia de la gran problemática y la gran deuda histórica que tiene en torno a los feminicidios y a la desaparición de mujeres y niñas en el país? Mira, esta es una pregunta interesante que también habría que hacerle al Estado mexicano. Pero nosotros lo que observamos es que aunque hay algunos avances, repito, en términos de legislación e incluso en la creación de instituciones, y por supuesto lo hemos reconocido desde Amnistía Internacional, lo que vemos es que no hay suficiente voluntad política para darle lo que yo llamo densidad institucional a esas instituciones. Y esto en parte sucede porque digamos, las conquistas que ha tenido
el movimiento feminista en México, pues prácticamente se las arrancamos al Estado mexicano. Y entonces lo que vemos es que la política de prevención, atención, erradicación de la violencia contra las mujeres no ha sido nunca una prioridad del Estado mexicano. No se ve la violencia contra las mujeres como un tema de seguridad pública, no se ve como un tema de salud pública, se ve como un tema, digamos, circunscrito a los temas de género cuando estamos hablando de más de la mitad de la población del país, pero además cuando estamos hablando de que las mujeres estamos en un altísimo riesgo por solo el hecho de ser mujeres. Y digo que no es una prioridad porque por ahí dicen que el presupuesto, que una política pública sin presupuesto es demagogia. Y cuando vemos que el presupuesto que asigna el Estado mexicano a las políticas de prevención, atención de la violencia contra las mujeres, no solamente es menor del 4% del total de presupuesto, sino que además, cuando se tienen que tomar decisiones de restricción, estas de las primeras políticas que se restringe, pues vemos claramente que esta no es una prioridad del Estado mexicano. Edith, más allá de las desapariciones y los feminicidios en México, ¿qué otros tipos de violencias se están dando en el país contra las mujeres y niñas? Bueno, en México desafortunadamente se dan todas las expresiones de violencia y los datos que por cierto has mencionado tú y que yo he mencionado también hay que señalar que son datos oficiales del Estado mexicano. Y una de los temas que constantemente estamos, digamos, debatiendo con las autoridades es la veracidad de los datos que el propio Estado mexicano publica, ¿no? No estamos utilizando datos distintos. Entonces, en México, además de los feminicidios, que evidentemente es la forma más cruel y más grave de violencia contra las mujeres, los datos oficiales señalan que más del 70% de las mujeres mexicanas hemos vivido algún tipo de violencia y esto incluye la violencia particularmente alta que se da al interior de las familias, ¿no? Que incluye tanto la violencia que se da por las parejas y exparejas, como la violencia que se da incluso por otros familiares, padres, tíos, etcétera. Muy graves son también las cifras que se han venido reportando en el país de violencia sexual, que incluye tanto el acoso sexual, que sigue siendo muy fuerte en México. Las mujeres continuamos denunciando de manera cotidiana el acoso callejero que se da y el acoso en el transporte público, pero también la violencia sexual que viven las infancias, en particular violencia sexual en las familias que viven las niñas. Desafortunadamente, pues las familias no son un espacio seguro para las mujeres. Y creo que, bueno, obviamente también está todo el tema de la violencia en el ámbito laboral y las desigualdades que vivimos las mujeres en el ámbito laboral, que incluyen violencia económica. Un tema que me parece de particular relevancia, Bien. se ha estado señalando en los últimos años, es la violencia transfeminicida. México es uno de los países, el segundo país, por lo menos en los datos oficiales, en donde se cometen más transfeminicidios y la violencia transfeminicida que se expresa en los transfeminicidios como digamos, el delito, la violación a derechos humanos más grave, pero que también se expresa en diferentes formas de exclusión. Desafortunadamente, en este año ha venido viviendo una mayor visibilización en el contexto de la realización del próximo Mundial de Fútbol, que va a tener como una de las sedes la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y la Ciudad de Monterrey. Colectivos de mujeres trans han venido denunciando que están siendo expulsadas de los espacios públicos y también que están viviendo diferentes formas de discriminación y violencia. Edith, ¿y cómo ha impactado la presencia del crimen organizado en este tipo de delitos y agresiones hacia las mujeres y la población trans? Bueno, hay diferentes afectaciones en la situación, yo diría, tanto del crimen organizado como en general de la situación de inseguridad que vivimos en México, porque México es un país en donde, digamos, el combate al crimen organizado, desafortunadamente, el Estado mexicano ha decidido desarrollarlo a través de la militarización de la seguridad pública. Este es un país absolutamente militarizado. No tenemos en este momento ya
corporaciones policiales civiles a nivel federal que se hagan cargo de la seguridad pública. Y entonces tenemos grandes territorios, o sea, la enorme mayoría del territorio nacional que está afectado por la violencia, tanto del crimen organizado como la violencia de elementos militares. Y esto se expresa en diferentes formas de violencia que viven las mujeres. Por un lado está el tema de la desaparición. Si nosotras vemos el mapa de la desaparición en México, hay una coincidencia clarísima de los territorios del país en donde hay mayor presencia de crimen organizado y militarización. Es ahí donde crece la desaparición de personas y es ahí donde, por lo tanto, crece también la presencia de colectivas de mujeres buscadoras que, como señalo, están en un alto riesgo. Este es un país en donde ya se han registrado, durante el año pasado se registraron el asesinato de 4 personas buscadoras. Este año ya hemos registrado también asesinatos de personas buscadoras. Llevamos más de 35, al menos, personas buscadoras que han sido asesinadas en un país donde la desaparición es forzada porque hay participación de agentes del Estado o colaboración de agentes del Estado. Pero además tenemos, por supuesto, la restricción a la libertad de tránsito que viven muchas personas, pero que particularmente vivimos las mujeres, ¿no? Cuando se dan estos fenómenos de violencia en las calles, cuando hay bloqueos en las calles y se restringe, digamos, el tránsito de las personas, las mujeres también vivimos expresiones de violencia muchísimo más graves y un riesgo también de que las mujeres retornen al espacio privado para cuidar y garantizar su seguridad. Te puedo decir ¿Sí? de manera muy clara y muy cotidiana, porque además lo vivo, digamos, incluso personalmente, que en México las mujeres no transitamos libres, seguras y sin miedo. Es decir, en este país, en cualquier momento que tú te vayas a desplazar de un lugar a otro, particularmente si es, digamos, en un horario nocturno, siempre le avisas a una persona para que te dé seguimiento de seguridad, a una amiga, a una vecina o a un familiar. Y esto, por supuesto, que limita en gran medida la libertad de tránsito de las mujeres. ¿Qué medidas urgentes debería tomar el Estado y aquí también para que tomen nota en la región y se pongan a tomar acciones correspondientes para poder revertir esta situación? Bueno, a ver, yo diría que el Estado mexicano, una de las medidas más urgentes que debe tomar tiene que ver, por un lado, con trabajar muy profundamente en las fiscalías. Es decir, es indispensable que las fiscalías, especialmente las fiscalías especializadas en feminicidios y en desaparición de personas, tengan los recursos, el equipamiento, el personal necesario para poder desarrollar adecuadamente su labor. Si eso no se trabaja, no vamos a acabar con la impunidad, no vamos ni siquiera a disminuir la impunidad. E insisto, la impunidad envía una señal que también implica que continúen aumentando o por lo menos se mantengan los delitos de violencia contra las mujeres. Eso es fundamental. Lo otro que es fundamental es empezar a trabajar en la reparación integral del daño para las familias de las víctimas de feminicidio. Como comentaba anteriormente, hay familias que tienen 10, 15, más de 20 años luchando por justicia. No es posible que el Estado mexicano siga argumentando que la reparación va a venir después de una sentencia, porque la responsabilidad de que no haya una sentencia y de que no haya justicia es una responsabilidad del Estado mexicano. Por lo tanto, el llamado a Amnistía Internacional ha sido: a las víctimas hay que empezar a repararles el daño desde que el daño se cometió y paralelamente ir trabajando en la procuración de justicia entendida como justicia punitiva. Y la reparación integral del daño, Alejandra, incluye medidas de atención para las familias, para los hijos y las hijas, las personas huérfanas de feminicidio que ya se cuentan por miles en México y que necesitan tener una atención porque estamos en un país de víctimas. Este es un país que está cosechando víctimas. Y al cosechar víctimas, probablemente vamos a tener, cuando la cosecha venga, muchísimas más violaciones a derechos humanos. De manera que sembrar víctimas es un pésimo augurio para el futuro en México. Y por lo tanto, hay que empezar a trabajar en reparar el daño a ellas. Insisto, el tema psicológico, el tema la atención a los huérfanos y huérfanas de feminicidio,
la atención legal para las víctimas, los apoyos económicos que ellas requieran también. Aquí solamente quisiera detenerme en señalar y recordarle al Estado mexicano que la reparación integral del daño debe poner en el centro a las víctimas. El Estado no puede dictar las medidas de reparación unilateralmente, sino que tiene que hacerlo centrado en las víctimas. Y ahí, para toda la región de las Américas, hay muchas experiencias que también podría tomar en cuenta el Estado mexicano, pero que también podrían compartirse con otros países de la región. El otro elemento que me parece fundamental como tercera prioridad, diría yo, ¿Sí? es el tema de la prevención. Eh, si el Estado mexicano no invierte en prevención, en políticas educativas, en políticas en los medios de comunicación, en políticas culturales, en políticas de trabajo con la familia, para erradicar los estereotipos sexistas que están en la base de la violencia contra las mujeres, no vamos a acabar con este problema. Es decir, necesitamos entrarle seriamente al tema de la prevención. Y yo te diría, Alejandra, el domingo 8 de marzo probablemente hubo más de 1 millón de personas en las calles en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Lo que le estamos exigiendo al Estado mexicano es que garantice algo que es nuestro derecho. No estamos pidiendo nada de lo que no tengamos derecho. Y salimos a la calle con mucho entusiasmo, con mucha energía, pero también con mucha digna rabia a exigir lo que es nuestro derecho. El Estado mexicano bien haría también en consultar a las mujeres, a las colectivas, que estamos desarrollando de manera incluso espontánea, como te decía, estrategias de seguridad y de, digamos, de prevención que el Estado mexicano podría, digamos, tomar e incluso financiar como programas de carácter público. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva en México de Amnistía Internacional. Nos queda mucho por hablar, lo haremos más adelante. Muchísimas gracias por estos minutos con Pulso. Muchas gracias, Alejandra. Los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas no son un caso aislado. Son una crisis estructural de derechos que atraviesa a toda la región. Visibilizar esta situación es primordial para comenzar a exigir justicia. Es momento de despedirme. Nos encontramos en el próximo episodio de Pulso. Muchas gracias por acompañarnos. Hagamos crecer esta red. Hasta entonces. Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias. Conectando voces, datos y experiencias.